Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar el tema número 1 de la unidad 2, de lo que se refiere a la contabilidad básica. ¿Sí? Historia de la contabilidad. Desde la prehistoria, la contabilidad ha pasado por diferentes procesos y avances gracias a que los egipcios promocionaron y difundieron el sistema contable. Pero no es hasta 1458 que Benedicto hace referencia al término de la partida doble, y en 1494 Fray Lucas Paciolo detalló con detenimiento el proceso contable, ilustrando al negociante sobre la importancia de inspeccionar y controlar sus inventarios, registrar los movimientos diarios, mantener vigilancia en cada rubro e identificar la situación del comercio en un periodo determinado. Con estos antecedentes podemos establecer que la contabilidad pasó por tres periodos importantes. El primer periodo es el empírico, el segundo es la tenedura de libros y el tercero el científico. Empírico. En la época de la prehistoria, aproximadamente 2300 años antes de Cristo, se pudo constatar que las personas que habitaron en esa época ya practicaban la contabilidad y que pese a ese entonces no les dieron un nombre específico a esta actividad. Demostraron su interés por llevar cuentas de cada operación de los negocios que realizaban. Esta actividad consistía en dibujar el número exacto de integrantes de la familia, la cantidad de recursos que necesitaban, cuántos animales debían cazar, el número de peces que lograban atrapar, incluso las cosechas que debían recoger en el año. Estas actividades lo hacían de forma empírica, motivados por una necesidad fundamental de vigilar sus entradas y salidas de recursos. Tenedura de libros. En este periodo se caracterizó por el uso de los primeros registros manuales de contabilidad, o también llamados libros contables, los cuales permitían detallar de forma escrita cada movimiento mercantil realizado por los comerciantes. Es por esta razón que en esta fase inicia con la implementación de la partida doble, formada de dos segmentos, el debe y el haber, donde su objetivo principal era ubicar al lado izquierdo, es decir, el debe, las cuentas que suman o acreditan valores, y al mismo tiempo en el lado derecho el haber, aquellas cuentas que disminuyen o acreditan su saldo. Dentro de esto tenemos el debe, en el cual se registran actividades que reciben o suman recursos, y en el haber se registran movimientos que restan o acrediten riquezas. La tercera etapa es la etapa científica. En esta época se logró que la contabilidad tenga avances muy importantes en su relación con el comercio, permitiendo el nacimiento de la contabilidad de costos y presupuestos. La revolución industrial, iniciada en la segunda mitad del siglo, provocó que el despunte de la economía a nivel general, y aquellos negocios y empresas pequeñas de pronto comenzaron a crecer hasta convertirse en grandes industrias, por lo que ya no era suficiente unos simples registros contables con las clásicas sumas y restas de saldos para el control de su economía, ya que necesitaban de una administración rigurosa de los recursos, un análisis sistematizado de las cuentas contables y un control minucioso de la economía. Es de esta forma que tratadistas italianos logran implementar teorías de registro, de clasificación y análisis de cuentas, que luego se hicieron normas y principios básicos de contabilidad, las cuales se utilizan hasta la actualidad. La contabilidad. La contabilidad es la destreza para organizar, registrar y detallar el movimiento de los recursos de una persona natural o una empresa, siempre y cuando éstas sean cuantificables. Esta acción nos permite determinar la situación económica real de los negocios y así tomar decisiones importantes. La contabilidad debe cumplir con varios pasos establecidos y ordenados, a los que se denomina un ciclo contable, el cual comienza con un informe de la realidad inicial de la empresa y termina con un reconocimiento de la situación final de la misma. Considerando las necesidades de la empresa y las entidades que la regulan, el ciclo contable se lo puede presentar en periodos de 1 mes, 3 meses, 6 meses o 12 meses, siendo este último como el tiempo máximo para realizar su cierre obligatorio, pero siempre cumpliendo con el mismo círculo. Ahora les voy a explicar acerca del tema número 2, que se refiere a las normas tributarias sobre la obligatoriedad de llevar la contabilidad.
Las normas tributarias sobre la obligatoriedad de llevar la contabilidad. Las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. La tributación permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas a las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que genere ingresos. El Estado busca desarrollar económicamente al país mediante una legislación que incentiva las inversiones, promueve la producción con su consecuente generación de las plazas de trabajo y destina de manera justa los recursos obtenidos hacia diferentes sectores del Ecuador. Todo este dinero sirve para financiar el gasto público en lo que se refiere a la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, entre otros. Dentro de eso tenemos la persona natural y una persona jurídica. ¿Cuáles son la diferencia? Persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. La persona realiza labores empresariales como individuo sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, la venta de leche en el sector rural usualmente la realiza como una persona natural. Por otro lado, lo que son los abogados, doctores, ingenieros, etc., suelen prestar sus servicios a título personal y son personas naturales. Ahora las personas jurídicas. Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y ya no se le considera al dueño, quien asume todas las obligaciones adquiridas. La empresa se constituye con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se pueden destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, también conocido como SRI, verifica que las instituciones cumplan con todas las normativas tributarias estipuladas en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento, al que se le denomina LORTI. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? En el artículo 37 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se menciona que están obligadas a llevar la contabilidad las personas que operen con un capital propio y que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo superen las 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas, o cuyos costos o gastos anuales imputables de la actividad empresarial del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Además, en el artículo 34 establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades, es decir, las personas jurídicas, están obligadas a llevar la contabilidad. La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de 6 años, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario, como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. En el artículo 39, sobre la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, el RUC, los contadores que llevan la contabilidad de una empresa en forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes, aun en el caso de que trabajen exclusivamente en relación de dependencia. La inscripción en el RUC les habilitará para firmar declaraciones de impuestos de las sociedades. Muchas gracias.